Bueno, bienvenidos todos. Este es un espacio que tenemos desde Al Centro, un tanque de pensamiento de incubadora de ideas sociales, en el cual queremos poner nuevos debates en la agenda nacional, no solo limitarnos a algunos líderes que de pronto puedan generar que nos vayamos a extremos, sino la idea de este colectivo es que los ciudadanos puedan también participar de manera activa en la construcción de ideas, que seamos propositivos. Y hoy, frente a esta crisis del COVID-19, que encontremos soluciones para manejar esta situación. Hoy en día vemos con gran preocupación desde la Dirección de Emprendimiento de Al Centro, la cual tengo el honor de dirigir, un tema muy preocupante y es lo que está pasando en estos momentos con las micro, pequeñas y medianas empresas. Recordemos que desde que entramos en el aislamiento social obligatorio, se detuvo prácticamente toda la actividad productiva y hemos visto cómo este sector de la economía ha tenido dificultades para pagar sus créditos bancarios, ha tenido enormes dificultades para pagar sus obligaciones fijas y sobre todo, y lo más preocupante, no tienen con qué pagar sus nóminas y parece que estamos entrando a un escenario muy complicado de despidos y se está cayendo el tema del empleo en el país. Ante esa situación, hemos mirado algunos indicadores y el tema en realidad es muy preocupante. Si nosotros vemos cómo en estos momentos ha caído el desempleo, vemos cifras del DANE que nos señalan que estamos con unas cifras del 12,6% y vamos al alza en la caída del empleo. También hay unos datos que preocupan mucho y son los que tienen que ver, por ejemplo, con los que nos dan Confecámaras, Acopi, que nos señalan que entre 1 y 2 meses las empresas no van a poder pagar sus nóminas y se van a quedar sin liquidez. Gobiernos, digamos, como el de Estados Unidos, hace una inyección económica de cerca del 10% del Producto Interno Bruto y pues puede salvar gran parte de sus unidades productivas y de sus empresas. Alemania, que digamos es de los países que tiene abanderado la ayuda al sector real, pues ya tiene una inversión de cerca del 20% del PIB. Colombia está muy por debajo de esas cifras y tenemos el compromiso institucional y el compromiso social de salvar a las micro, pequeñas y medianas empresas y también salvar el empleo. Ante esta situación, pues hoy hemos querido discutir con un gran invitado que tenemos el día de hoy cuáles pueden ser esas soluciones para lograr salvar la economía del país, reactivarla. Quiero darle un saludo muy especial a Francisco Córdoba Otálora, quien es un emprendedor muy destacado, es CEO de NAS Digital Banking, también es un gran innovador, menor de 35 años del MIT, también magíster del University College London, administrador de empresas con más de 14 años de experiencia y quien ha participado activamente en producciones aplicando la tecnología blockchain, que es un tema abanderado y de primera línea en temas tecnológicos. Francisco, bienvenido a este espacio que nos abre al centro y la dirección de emprendimiento. Gracias, Juan. Francisco, yo quisiera que tú nos compartieras un poco. Recientemente hiciste una publicación muy interesante de un artículo que se titula ¿Cómo ayudar a las pequeñas y medianas empresas durante el tsunami de destrucción del coronavirus? Y en él tú planteas que una de las estrategias más importantes es que nos apalanquemos a través de las tecnologías. Incluso haces una mención al fintech y haces unas consideraciones de cómo está la situación en Colombia. Quisiera escuchar cuáles son cómo es esa situación para fortalecer estas herramientas tecnológicas en el país, mirando la crisis que enfrentamos actualmente. Sí, mira, Juan, el asunto es el siguiente. Si uno ve el tema de China, es muy fácil para el gobierno chino poder transferir dinero a sus ciudadanos y transferir dinero a sus empresas, porque todo está interconectado. Allá es muy famoso el WeChat, allá es muy famoso Alipay. Entonces, es como si tuviéramos todo el WhatsApp que todo el mundo usa, pero para poder hacer transacciones financieras. Eso demuestra la brecha tan grande que todavía tenemos. Por eso es que el 95% del dinero todavía sigue flujo de caja, el cash normal en la calle.
Entonces, el llamado es, ¿cómo hacemos para realmente aprovechar esta crisis para que efectivamente, por ejemplo, ese subsidio solidario que se está dando y esos otros programas de transferencia se puedan automatizar, se pueda hacer un seguimiento de qué es lo que está sucediendo y se pueda saber de dónde vino, a dónde fue y qué se está haciendo con el dinero? Entonces, el planteamiento es un poco más allá de las herramientas y cambiar la perspectiva de decir, listo, si yo voy a implementar una herramienta tecnológica, por ejemplo, para transferir dinero, que también me sirva para saber cómo fue utilizado y que me sirva para luego diseñar mejores políticas públicas al respecto. Pero con eso, Francisco, que tú mencionas, valdría la pena, digamos, también analizar, ¿será que nos falta educación financiera y entrar a bancarizar, digamos, a ese sector informal de la economía? Porque ese sería un canal estratégico para poder implementar la solución que tú nos estás dando. Sí, ahí vemos el siguiente problema. La superfinanciera calculó que solo 1 de cada 10 colombianos tenía educación financiera, es decir, ahorraba. Supongamos que es el doble, entonces solo serían 2 de cada 10 colombianos que realmente saben utilizar su dinero. Es muy grave la situación y por eso vemos que los que ahorraron dinero, el 50% lo tenía para educación y el otro para viajes y comprar automotores. Ahora van a tener que utilizar ese dinero para paliar la crisis. Pero ahora vemos el siguiente problema. Tenemos un índice de informalidad muy alto. Pese a que hemos venido bajando en el orden del 47%, todavía nos damos cuenta cómo incluso a nivel de sector empresarial, Juan, es del 65%. Entonces, mientras tengamos esos índices de informalidad tan alto y no les demos opciones para formalizarse a las empresas y a los que se autoemplean, no sirve de nada. Entonces, el tema es listo. Si yo le voy a entregar un subsidio, tengo primero, por ejemplo, que hacerle en la siguiente etapa un curso o una forma para que aprenda a educarse financieramente. Entonces, son como condicionales. Edúcate financieramente, te envío el dinero, puedo rastrear porque la idea sería que utilizáramos esas billeteras digitales para compras y luego yo podría identificar las compras y podría empezar a hacer recomendaciones a esa persona de forma personalizada. Entonces, si ves, es un cambio de mindset, de no solo decir, te voy a enviar dinero y te lo envío de una forma digital, sino te envío dinero, te educo y luego puedo analizar cómo estás ganando ese dinero para hacerte mejores recomendaciones al respecto. Clave lo que tú dices, Francisco. Definitivamente nosotros tenemos que tener educación financiera y seguramente estas plataformas tecnológicas nos van a ayudar como a hacer un mapeo y también, digamos, como optimizar estas ayudas. Y con base en la crisis que estamos enfrentando, pues qué bueno sería utilizar y dar ese salto a estas plataformas tecnológicas. Pero tengo una preocupación que quisiera expresarte y es que percibimos que el tema, por ejemplo, de la construcción del marco legal para permitirle a estas plataformas digitales funcionar en debida manera, pues parece ir a un paso mucho más lento que el de las nuevas tecnologías, la innovación, y eso es un tema preocupante. Y vemos, por ejemplo, y pues te hago esta pregunta porque sé que eres experto en blockchain, cómo nosotros únicamente hablamos de esta plataforma para de pronto hablar del Bitcoin y de las criptomonedas, pero la blockchain va mucho más allá de eso. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para abrirnos y darle campo, hacer ese espacio para que las nuevas tecnologías puedan realmente operar en el país y apalancar la economía, que es lo que tanto necesitamos? Mira, Juan, para eso se necesitan 3 cosas. La primera es cambiar las políticas públicas relacionadas con las empresas de TechFin, FinTech e implementación tecnológica financiera. ¿Qué quiere decir eso? Te voy a dar un ejemplo. Sacaron una legislación de crowdfunding que solo beneficiaba a la Bolsa de Valores de Colombia. Es decir, hicieron una ley tan compleja para que solo unos pocos pudieran competir, mientras que en cualquier parte del mundo crowdfunding debería darse una oportunidad para que cualquier empresa pues se legalice y con todas las normas pueda competir y ofrecer la oportunidad de invertir en otras empresas. Ese es uno. Dos, ¿qué ha pasado? La banca tradicional no ha querido apostarle a algo llamado Open Banking. Hace 10 años la Superintendencia Financiera lleva hablando del tema. En Europa en el 2019 les tocó obligar a todos los bancos a hacer Open Banking y Open Banking es lo siguiente. Imagínate que tú tienes tu cuenta bancaria en cualquier banco y quieres que alguien te ofrezca un seguro de vida.
Entonces, en vez de que el banco te llame todos los días a ofrecerte el seguro de vida, pero te ofrece el mismo seguro a ti, Juan, que a mí, nos ofrece el mismo seguro de vida. ¿Qué es utilizar la tecnología y el Open Banking? Es que yo pueda decir, listo, Juan autoriza a un tercero, a una competencia, a obtener ciertos datos y tú le dices, listo, obtenga tales datos, por ejemplo, mis últimos 2 meses de ingresos. Y con esa data le llega a esta compañía de tecnología financiera y te personaliza un servicio. Entonces, Open Banking es poder, por primera vez en la historia, dar una oportunidad de que haya verdadera competencia. Entonces, la competencia es muy sana porque vemos cómo la gente podría escoger al que mejor le convenga y al que le ofrezca la mejor solución. Entonces, Open Banking los necesitamos, estamos muy lejos, se dice que en el 2020 se va a sacar una legislación. Brasil ya se ha movido bastante en el tema, México se ha movido bastante en el tema, pero Colombia ha sido muy parca en el tema. Y el tercer elemento, ¿qué es? Pues sí se necesita ayudar y apoyar a esas empresas de tecnología financiera. Yo siempre te pregunto lo siguiente, ¿cuánto dinero está invirtiendo el gobierno en nuevas empresas tipo blockchain, tipo fintech, y realmente que hagan matchmaking con fondos internacionales? Porque recuerda, uno de los mayores problemas es la falta de ángeles inversionistas especializados en Colombia. Y si tú ves, según el informe de Latin American Venture Capital Association, que sacaron en mayo del 2020, muestran que en el 2019 Colombia obtuvo 1.09 billones de dólares en financiación, de la cual la mayoría es extranjera, y 1.000 millones de esos fueron de Rappi. Entonces tenemos estos 3 elementos que debemos modificar para que realmente haya un boom de y una transformación del sector fintech. Pues Francisco, yo coincido plenamente contigo. Realmente se necesita una inyección y una voluntad política para dar ese paso a las transformaciones digitales. Y uno ve, por ejemplo, casos como Malta, en los cuales ya uno empieza a visualizar cómo se pueden convertir en el primer país blockchain donde utilizan esas tecnologías para educación, para salud, para contratación pública, para moneda virtual. Entonces, creo que Colombia sí tiene que mirar estos ejemplos exitosos y dar ese paso. Quizá uno de los grandes temores que pueden tener los empresarios en estos días, digamos, para estas transformaciones es cómo hacemos si ellos tienen dificultades económicas o recursos muy limitados para que ellos den ese brinco y logren posicionarse y incursionar estas nuevas tecnologías en su cadena productiva. Mira, hay 2 elementos. El primero, en cuanto a blockchain, para terminar la idea, por ejemplo, ya podríamos utilizar blockchain para hacer rastreo en tiempo real de quién está recibiendo las ayudas gubernamentales. Y debería poder hacerse una revisión y auditoría. Para el tema de las MIPYMES, para poder acceder y ser innovadoras, mira el problema tan grande que tenemos. La encuesta del DANE de innovación en Colombia muestra que solo el 15% de las empresas realmente hacen procesos de innovación, pero de ese 15, la mayoría son grandes empresas. Entonces, las pymes no están haciendo innovación y hay varias razones, pero una fundamental, como tú dices, como no tienen dinero o no tienen la visión, es allí donde las asociaciones empresariales, donde los consejos gremiales deberían unir recursos para poder generar plataformas open source y open hardware, utilizando investigación y desarrollo de las universidades para luego bajarle estas plataformas y que realmente el acceso a la empresa sea muy asequible. Entonces, si ves, es un cambio en mindset, no es un cambio de, oigan, necesitamos 20 billones. No, lo que necesitamos es que se unan, entre todas utilicen tecnologías abiertas, open source es código, tú lo descargas y puedes crear sobre eso. Open hardware es, tú incluso puedes diseñar tu propio data center. Facebook tiene algo llamado el Open Compute Project y eso te ayudaría a que todo un consejo gremial invirtiera en open source, en open hardware, contratar a las universidades y desarrollar la tecnología para bajársela a las pymes. ¿Sí ves? No es tan difícil, pero es un cambio de mentalidad sobre cómo lo podemos lograr. Pues Francisco, yo de verdad coincido plenamente contigo y de verdad que a uno le da mucha alegría y mucha esperanza ver a personas como tú, emprendedores, con ese amplio conocimiento y digamos con esa claridad
de cómo Colombia debe empezar a incursionar en estas plataformas tecnológicas. Yo no puedo irme hoy ni despedir este espacio que nos abre al centro sin pedirte que por favor nos des desde tu experiencia, desde tu conocimiento, desde las ganas de ser propositivo, cómo podemos nosotros solventar esta crisis que nos ha generado el COVID-19, que Colombia salga lo menos golpeado posible y que podamos tener un país viable. Bien, hay tres elementos claves. Uno, ayudar al sector informal. Hasta ahora todas las políticas públicas que se han sacado, todos los 158 decretos, casi 3 por día, no dicen nada sobre el sector informal, no dicen nada sobre los empresarios informales y no dicen nada sobre la gente que realmente vive el día a día. El dato que tú dabas, que una empresa puede durar de 1 a 2 meses de caja, esos son empresas formales. Entonces necesitamos crear es financiación para los informales. Dos, necesitamos tener un mejor sistema de información. En Colombia aún no se sabe, por ejemplo, cuántas empresas han aplicado los créditos y a cuántas se los han negado. Cuántas empresas realmente están necesitando dinero y cómo lo están utilizando. Entonces necesitamos crear una plataforma, un sistema interconectado utilizando Open Banking para que desde Bancoldex, Fondo Nacional de Garantías y las otras entidades puedan controlar y saber qué está pasando con ese dinero, porque nos sacan informes, pero no sabemos en detalle. Imagínate un país donde pudiera saber cuáles empresas han aplicado, a cuáles se la negaron, por qué razón, tú podrías empezar a diseñar política pública enfocada hacia la ayuda de estas empresas. Y el tercer elemento fundamental que nos falta es inversión en investigación y desarrollo. Todavía Colombia en el 2020 sigue invirtiendo el 0.24% en I+D sobre el PIB. Necesitamos, ahora que somos parte de la OECD, llegar mínimo al 2%, Juan. Y mira, de todos los países del mundo, solo Argentina en toda Latinoamérica tiene la capacidad de generar sus propias pruebas rápidas. Necesitamos invertir dinero. Amazon invirtió 300 millones de dólares. Yo creo que Colombia también puede invertir 300 millones de dólares, apoyarse de las universidades, apoyarse del sector de biotecnología y realmente prepararse para el futuro, Juan. Francisco, muchas gracias por estas importantes consideraciones. Términos generales, tú nos invitas a que haya mayores recursos económicos para de verdad apoyar al sector informal que no está en las políticas de ayudas del gobierno nacional y que son sin duda el sector más vulnerable. También cómo miramos la reactivación económica de las otras empresas, salvamos el empleo, pero indiscutiblemente hay que hacer alianzas estratégicas con el sector privado, con las universidades y tenemos que hacer una inyección económica importante. Son las importantes conclusiones que nos da Francisco Córdoba Otálora, nuestro invitado en este espacio de Al Centro. Quiero agradecerte profundamente por habernos acompañado. Invito a las personas que ven este video a que por favor nos dejen sus comentarios y nos ayuden a construir un gran debate nacional en torno a lo que está pasando con las micro, pequeñas y medianas empresas y también, por supuesto, a que nos sigan en todas las redes sociales de Al Centro. Francisco, muchas gracias y espero verte en una próxima oportunidad. Muchas gracias al centro y a todos los que nos ven.